¿Qué tal? Soy el arquitecto José Juan Corro Hernández, filatelista. Yo colecciono estampillas postales y todo lo que tenga que ver con el servicio postal, llámese máquinas franqueadoras, cancelaciones, sobres, enteros, cualquier cuestión que sea postal. Más que nada por una cuestión cultural, una cuestión histórica, una cuestión que necesitamos retomar, ya que lo histórico nunca va a tener una caducidad. ¿Por qué? Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla, como dice la frase. Y prácticamente la filatelia es lo que nos permite conocer más allá de lo que no estuvo a nuestro alcance o de nuestra época, y nos remonta a países, a ciudades, a lugares muy remotos que a lo mejor no hubiéramos conocido hasta que cada país emitiera sus propias estampillas postales. Un coleccionista novato siempre debe de tener en la mente la cuestión de la investigación. No porque sea novato o porque vaya entrando quiere decir que va a una cuestión nada más de juntar y clasificar. La filatelia precisamente en eso reside, en la diferencia de que no es un pasatiempo. Un pasatiempo se considera como aquello que, como lo dice su palabra, simplemente pasa el tiempo y no tiene una productividad. La filatelia tiene una productividad. ¿Por qué? Porque se basa en una investigación. No es una cuestión compleja, al contrario, es una cuestión que nos va tomando un poco de tiempo, pero hay niveles en cuestión a las investigaciones también. No quiere decir que uno se va a abocar a algo muy complejo. Puede empezar desde una investigación pequeña, sencilla, o simplemente coleccionando por países, que ya eso es una clasificación. La idea más que nada de que se acercan a la filatelia es precisamente eso. Se considera que porque apareció el internet el correo dejó de existir, y no es cierto. El correo sigue en auge y va a seguir por mucho tiempo. Simplemente está teniendo un momento o una pausa en la evolución de un sistema de comunicación, que ese sistema de comunicación ha sido la base o el fundamento de la civilización como la conocemos. Si desde un principio no se hubiera tomado en cuenta que la comunicación iba a ser la compleja idea de contactar a las tribus, a las hordas o a todo eso, no se hubiera dado la civilización. Entonces la historia lo que nos permite con la filatelia es esa investigación, llámese de este país, llámese de Inglaterra, de África, de China, de cualquier parte en que uno tenga un interés específico, puede plantearse esta investigación. No es una investigación solamente de papelitos de color, sino también de errores, de momentos históricos, de vicisitudes que tuvieron en algún punto un quiebre en la historia, llámese imperio, llámese guerra, llámese batalla, llámese invasión de territorio. Entonces todo ese tipo de cuestiones nos va dando un parámetro de lo que es la filatelia. A la filatelia se le conoce como la ciencia-arte. Esa ciencia-arte se realiza a base de una investigación, no es solamente juntar objetos. El coleccionismo común simplemente los llega a ordenar, y la filatelia lo que hace es clasificarlos, ordenarlos, estudiarlos, analizarlos y plantear un resultado. Ese es el resultado que queremos llegar, de una pequeña investigación que hicimos en nuestro tiempo libre, o nuestro tiempo que no fue libre precisamente porque le dedicamos un espacio de nuestra vida a las estampillas. Las estampillas tienen por sí solo la actitud de hablar de dónde vienen, de dónde proceden, de qué es lo que se quiere implementar o qué es lo que se plantea a través de los sistemas de comunicación. Comúnmente muchos la conocen como el coleccionismo de estampillas postales, o aquello que pudo haber circulado por el servicio postal. La filatelia tiene una gran diversidad de áreas. Realmente no es una cuestión muy aburrida como se considera. Antiguamente solamente se compraban las estampillas, se guardaban, se hacía una pequeña selección por países, se hacía una selección por alguna sección que a uno le interesara. Actualmente, alrededor de hace 10-15 años, la filatelia retoma, digamos, como una pequeña evolución, y se torna una cuestión más de investigación. A través del tiempo, lo que viene siendo la época prehispánica, el correo ha existido durante 4000 años.
Durante 4000 años prácticamente se ha venido desarrollando. La civilización se ha dado gracias a los sistemas de comunicación que viene siendo el correo. Y en lo que respecta a nuestro país, en la época prehispánica, por la expansión del Imperio Mexica, requerían de una conexión con todos sus gobernantes de las distintas áreas. Por lo tanto, requerían un sistema. Ese sistema se llamaba Painán, o eran carteros o antecesores de los carteros. Los Painán eran vicarios de Huitzilopochtli. Estos Painán prácticamente era como el último grado de un Tepozcali, de la escuela de los mexicas. Este Painal requería de varios estudios de ciertas áreas, requería ser un cierto tiempo un guerrero, y hasta el último, o el grado más alto, venía siendo el Painal, que era como un mensajero del dios Huitzilopochtli. El dios Huitzilopochtli fue el que envió a los mexicas a que descubrieran el águila sobre nopal, que fue el que nos dio el escudo nacional. Por lo tanto, un Painal o un cartero de esa época vendría siendo como el que dio el mensaje. Después de la expansión del Imperio Mexica, Moctezuma utilizaba los carteros para una cuestión más privada, y se le antojaba comer pescado fresco, entonces mandaba a su Painal hasta Veracruz, de ida y vuelta. A Veracruz eran cerca de 15 horas, cada Painal recorría 2 leguas bien. Ya en la conquista los mexicas utilizaban el correo, el sistema de mensajería, por así decirlo, para para tratar de buscar una alternativa con los españoles. Ellos seguían a todo lo que era las huestes de invasión de los españoles, y los texcocanos eran los mensajeros de Cortés. Prácticamente el correo en España tiene un poquito más de tiempo, pero ya en lo que fue la Nueva España, después de la conquista, hubo una familia. Esta familia tenía como su pequeña empresa. Esa empresa tenía la virtud de que era un pequeño capital, se puede llamar un precapitalismo, una pequeña empresa, y esa empresa manejaba o tenía todo el monopolio del correo de lo que era la Nueva España a México. Filatélicas. Este tipo de cartas, antiguamente, antes de la invención de la estampilla postal, utilizaban unas cancelaciones de distintas índoles, de distintas marcas, ya sea del lugar de origen o del lugar de tránsito a donde llegaba. Por ejemplo, estas cartas, la de la izquierda es de Gibraltar a Cádiz. El sistema de comunicación lo reutilizaba para tratar de imponerlo en la Nueva España. En la Nueva España, ya que se empezó la colonia o el sistema de españoles que llegaron a América, se empezaron a distribuir, empezaron a hacer más colonias, empezaron a hacer más ciudades, más poblaciones. Todo esto llegó a un sistema complejo de comunicación, del cual necesitaban hacer uso del correo, entonces lo empezaron a utilizar. El sistema de correo prácticamente tuvo una pequeña evolución por medio de cédulas de España, de Felipe III, iba dando el cambio a lo que era correo de Indias. El correo de Indias después pasó a ser renta del Estado, después renta del Estado, ramo ramo tarifario, y la misma corona española lo utilizó para llenar sus arcas. Esta es una de las arcas, por así decirlo, donde el sistema de correo llegaba a un lugar. Ese sistema económico se guardaba en las arcas, se llama una arca de las 3 llaves, y el arca la mandaban a la Nueva España. Por medio de ello, el mismo imperio se iba subsidiando de los sistemas que tenían en Nueva España, háblese desde México hasta Perú. Había 2 ramas importantes del correo, una era en Nueva España y la otra era en Perú, y las dos eran como suboficinas de lo que era Cuba. Cuba hacía como una referencia de los resultados que tenían las otras oficinas. En el sistema de correos tuvieron que implementar unos tipos de marca. Hay bastante variedad, sellos negros, sellos rojos. Estas marcas determinaban si era correo oficial, era correo de la corona, o era un correo privado,
un correo comercial, cuando también eran las alcabalas, era el sistema con que el Estado o la Nueva España abarcaba toda esa mercancía, entonces cobraba un impuesto, a eso se le llamaba la alcabala. Entonces también ese tipo de sistema financiero tenía una marca específica. También dentro de las alcabalas o dentro del impuesto que tenían las distintas pequeñas garitas, había correo que cuando se supone que el correo era privatizado en ese entonces, por alguna manera de decirlo, el correo privatizado no podía ser, nadie podía distribuir otro tipo de correo si no fuera el mismo gobierno o el mismo virreinato. Cuando sucedía eso y se encontraba ese tipo de correo, era confiscado y se le ponía algún tipo de marca o impuesto o multa. Por ejemplo, en la parte de arriba dice que se le impuso una multa de 8 reales y 2 de oro. Esta multa iba para las arcas y la carta la tenía que distribuir el correo. No dejaban a nadie que distribuyera una carta en forma privada. Dentro de las cartas, prácticamente la mayoría era oficial. Casi nadie utilizaba el correo privado. Por obvias razones, porque prácticamente el gobierno siempre tuvo la monarquía tuvo el control. Sabía que el sistema de comunicación era demasiado importante y sabía que el sistema de comunicación era bastante impetuoso en el aspecto de que podía llegar a generar otro tipo de circunstancias. ¿Qué tal? Soy el arquitecto José Juan Corro Hernández, presidente de la Sociedad de Filatelia de Querétaro. Esta sociedad es una sociedad en donde se aboca a la difusión de la filatelia en Querétaro. Esta afición, como se le conoce, de coleccionar estampillas, quiere retomar ese ámbito que se perdió, se quiere perder, y los invitamos a eso, ya que la filatelia se puede tener una amplia gama de actividades. No solamente es llegar a un escritorio y empezar a separar papelitos, sino que tiene mucho potencial. Ese potencial se puede llevar a cabo en distintas áreas, se puede llegar a competir, se puede llegar a hacer bastantes colecciones. No es una cuestión de tener kilos de papel o kilos de estampillas, sino que uno poco a poco va a ir integrándose, poco a poco va a ir agarrando los temas de su interés o lo que a la persona le interesa, y nosotros nos dedicamos a encauzarlos, a guiarlos, a darles un panorama de lo que pueden hacer, de ese potencial que a lo mejor no está guardado en cajas o a lo mejor está guardado en sobres. Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow.